La belleza no es una cualidad en las cosas mismas. Esta existe solo en la mente que las contempla. Y cada mente percibe una belleza distinta, diferente. Una persona incluso puede valorar o apreciar la deformidad, mientras que otra es sensible a la belleza. Así, todo individuo debe aceptar su propio sentimiento, sin pretender regular el de los demás. David Hume, filósofo y economista escocés, principal exponente del empirismo británico allá en el siglo XVIII. Él afirmaba de este modo que la apreciación humana por el ideal estético es un asunto subjetivo y arbitrario, algo que en cierto modo se puede compartir bajo el contexto de la decadencia humana en las Sagradas Escrituras, ya que su valoración ante las cosas y opinión de su entorno ha sido afectado por el pecado. No obstante, en primeras líneas, el empirista enfatiza de manera indirecta que no son las cosas que tienen un valor de por sí, sino que es el hombre que valida y define en líneas de estética aquello que es bello o hermoso. Algo contrario, por cierto, a Eclesiastés 3:11, en donde se indica que fue Dios quien hizo todo bello a su tiempo. La educación artística y científica. ¿Qué declaraciones fundamentales encontramos en la Biblia respecto a las artes y la ciencia? Asuntos importantes y necesarios para nuestra vivencia diaria y nuestro entorno cultural y social. Acompáñame en este bosquejo de la lección de Escuela Sabática. Bien, apreciados amigos y amigas, en este 10º módulo de la lección de Escuela Sabática, el propósito es comprender la importancia de alinearse a la hermosura de la santidad como centro para ser mejores maestros y exponentes de las ciencias y el arte, pese a vivir en una sociedad de filosofías relativas y desvinculadas del Creador. Asimismo, en este bosquejo tocaremos 2 puntos importantes. Número 1, la estética y la Biblia. Y el último será religión versus ciencia. Así que preparémonos. Allí vamos. Musli Eddin Sadi, un poeta persa de la época medieval, en cierta ocasión declaró: si de tus bienes mortales te despojaran y solo 2 panes te quedaran, vende uno y con calma compra jacintos para alimentar el alma. En momentos de desasosiego, asuntos abruptos para cualquier persona, el ser humano ha procurado sobrellevarlos, superarlos y establecer un orden, algo bello, algo hermoso. Esto es un reflejo tenue de lo que Dios dejó para el hombre en el tiempo de la creación, la imagen de Dios. Este rasgo otorgado en el Edén no se conforma solamente con la sobrevivencia humana, sino que disfruta la aventura de la creación estética. Nos quedamos sorprendidos y atónitos con las obras del ser humano. No obstante, mucho más sorprendidos con las obras del Dios Todopoderoso en este mundo de pecado. Lo primero que veremos será la naturaleza como segundo libro. Y si bien es cierto, las Sagradas Escrituras son el canon especial dado por el cielo, la naturaleza, que es obra de Dios, también tiene un mensaje de esperanza para cada mortal. Romanos 1:20 nos indica lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A través de esta exhortación, Pablo hace énfasis que es posible que el ser humano pueda conocer más de su Hacedor, aún no teniendo las Sagradas Escrituras, por medio de la naturaleza. Cuando el hombre ve la hermosura y la complejidad de la naturaleza, no solamente queda encantado, sino con cuestionamientos que de por sí, incluso con las herramientas que la ciencia brinda, no podría él mismo entender. Pero hay ciertas filosofías que amarran al ser humano para no aceptar a Jehová como su Hacedor y Creador, tales como el panteísmo, el evolucionismo, el humanismo, entre otros, dando lugar a ideas de que son las criaturas o la naturaleza de por sí lo que merece honra y adoración, o que es el mismo hombre que se debe inclinar a él mismo y levantarse para sí como ídolo ante la sociedad. La naturaleza, a pesar de no tener un mensaje verbal, hace eco en los estudios de los hombres de que Dios es el hacedor de todo. A lo siguiente que pasamos es un pensamiento
desviado. ¿Cómo es posible que ante tanto testimonio de una inteligencia superior a la nuestra, el hombre aún no se haya percatado de que es Dios quien obra? Efesios 4:17 al 18 declara para nosotros: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su propio corazón. Ese texto nos da a entender que esa razón del orgullo y la necedad humana, esa decisión voluntaria de desvincularse de Dios, lo que ha hecho que el hombre no pueda entender el mensaje claro y preciso que podría traer la naturaleza en cuanto a su creador. Pablo advierte a los miembros de la iglesia de Éfeso a tener mucho cuidado con adaptarse o vincularse con las ideas de este grupo de personas, ya que son esas ideas las que rondan no alrededor de Dios como el centro, sino de su propio orgullo, de su propio ego. Y para comprender mejor el contraste de lo bello para el hombre y lo bello para Dios, vayamos a ver la hermosura de la santidad. En el libro de Salmos 96:9 hay una invitación de parte de David de adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Esta debe comprenderse como la reverencia, el reconocimiento íntegro en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser, ante Dios. Y esta, así, de ese modo, debe hacerse notar en nuestros cánticos, en nuestras formas y aspectos superfluos. Si en caso fuese al revés, nadie podría asegurar cuán veraz puede ser la adoración o el aspecto superficial con la que una persona puede adorar. En el libro de Proverbios vemos dos casos de belleza, el de una prostituta y el de una mujer prudente. Proverbios 6:25 dice para nosotros: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Y Proverbios 31:30 menciona: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Alguien podría indicar aquí que hay mayor belleza en ser alabada y reconocida por el cielo que ser hermosa meramente de manera superficial o física. Aunque pueda ser válido, el centro de este asunto es a quién se inclina el corazón de cada mujer. La prostituta o ramera, por su parte, se doblega a sus propias pasiones y por ende el atuendo y la forma en que tiene de vestir. Para muchos podrá ser llamativa, atractiva o bella, pero no ratifica de manera honesta la verdadera belleza que Dios nos enseña. En el versículo 30 del capítulo 31 vemos cuán confuso y cuán conveniente pueden ser las formas o los estilos que uno puede vestir, pero que hay verdadera belleza cuando ésta sale de lo más profundo, en este caso la mujer prudente, quien decide doblegarse, temer, respetar y venerar a Dios para que por lo externo también se pueda presentar. Es así como comprendemos cuál es el sentido y el motor de la verdadera belleza según la Biblia. J.C. Lennox, en su libro God's Undertaker, hace una sencilla y breve descripción del pensamiento y criterio académico sobre la existencia del universo a través de ciertos periodos de tiempo. En la Edad Medieval, Ireneo, Tomás de Aquino y otros padres de la Iglesia representativos, al estar alineados a los principios y creencias bíblicas, consideraban que el universo tenía un principio y que Dios estaba detrás de todo esto. En la era científica moderna, el consenso era que el universo es infinito en edad y en extensión. Cuando acontecían simposios o conferencias respecto a este tema, los apologistas daban a entender que a razón de que el universo tenía un origen, también había un creador. No obstante, los ateos argumentaban de una manera y otra que el universo era infinito y que por ende no requería de un hacedor. Para finales del siglo XX, con el contexto de la tesis de la selección natural y el evolucionismo dado por Charles Darwin, el consenso entre los científicos fue que el universo en sí tenía un origen. Muchos se mostraron reacios y uno puede preguntarse ¿por qué? Bueno, porque eso permitía que los cristianos tuviesen justificación para sus creencias creacionistas. Existen evidencias científicas que se alinean con el relato bíblico, pero muchos científicos deciden no respaldarlas porque simplemente llegan al terreno de la religión. ¿Hasta qué punto es cierto eso?
¿Habrá una desvinculación entre la ciencia y la religión? ¿Serán dos mundos distintos? ¿No corresponden? Tendremos un poco de historia bajo el registro del libro que ya mencionamos de J.C. Lennox. Y veamos un poco más sobre la polémica de la religión y la ciencia. Es un cliché defensivo para el área científica mostrar la vida de Galileo Galilei como un secular que enfrenta a una iglesia católica que está dispuesta a hacer prevalecer sus dogmas cristianos antes que la verdad que se encuentra a través de la ciencia. Hasta cierto punto es correcto decir que Galileo Galilei hacía bien al respaldar el heliocentrismo, el Sol como el centro del universo, y que la Iglesia Católica estaba equivocada al declarar que la Tierra era el centro del universo, no solamente desde un punto de vista astronómico, sino hasta antropológico y religioso, ya que la Tierra de alguna manera llegaría a ser el reino de Dios, y este no podía estar en ningún rincón, sino nada más que en el centro. Pero el argumento es muy subjetivo y tendencioso al declarar que este es un claro caso de ciencia versus religión. Aunque increíble o no, Galileo Galilei creía en las escrituras y también en Dios. En 1615, en una carta, expresó que sus contendientes, profesores académicos, trataban de influir en la Iglesia Católica para que ésta se ponga en contra de Galileo. Los profesores y académicos de Roma estaban en contra de las estipulaciones de Galileo, ya que todo lo que Galileo declaraba derrumbaría la cosmovisión aristotélica que reinaba en la academia de aquel entonces. Si nosotros aceptamos eso, no exime en realidad lo que hizo la Iglesia Católica con Galileo, pero sí nos aclara que usar la historia de Galileo Galilei en contra de una iglesia como defensa para la ciencia solamente es una cortina de humo para tapar los errores y la falta del mundo científico. Para ellos no hay equivocaciones, para ellos todo está bien. Por cierto, el modelo de Aristóteles había prevalecido a través de la historia, continuamente con Ptolomeo y otros pensadores, y es Aristóteles un gran filósofo que influenció en las ciencias del mundo occidental, pero era Galileo quien de manera desventajosa estaba yendo en contra de toda esa corriente para declarar una verdad especial. La Tierra no es el centro del universo. Es así como Galileo se convierte en un falso mártir para la misma ciencia. La palabra de Dios nos presenta una cita que nos describe la conducta aberrante de personas que no reconocen sus errores, sino que continúan con arrogancia, dando declaraciones como si fuesen las correctas. Según de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice para nosotros: esa gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra, que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. Amigos, nunca olvidemos que habrá gente que no creerá incluso cuando las piedras hablen. Lo siguiente y último para terminar este bosquejo es la supervivencia del más apto. La educación científica, que excluye al creador, da como resultado que sus estudiantes sean edificados o construidos sin una base moral definida. En el libro de Lucas capítulo 4 versículo 18 vemos la actitud de un Jesús dispuesto a colaborar y ayudar, en contraste a un sistema de ideas vinculados con la selección natural y el evolucionismo, donde se presentan individuos individualistas que luchan y tienen mayor fuerza en medio de la competitividad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Comprendiendo en este texto la educación que Cristo desea impartir a la sociedad a través de la historia, nos queda preguntarnos respecto a la educación científica. ¿Qué fundamento pueden tener las decisiones con consecuencias morales si la única norma es la supervivencia del más apto? Ese principio evolutivo es solo egoísta que da prioridad a los más poderosos o fuertes. Hemos comprendido la importancia de poner la hermosura de la santidad de Dios en el centro de todas las cosas, en nuestra vida como artistas, en nuestra vida como estudiosos, ya que sin ese principio, sin esa reverencia intangible, por cierto, pero esencial, no podríamos fijarnos del creador y hacedor de todas las cosas, del artista y conocedor del universo. Elena G. de White declara para nosotros en Patriarcas y Profetas lo siguiente: muchos enseñan que la materia posee poderes vitales,
que a la materia se le impartieron ciertas propiedades y que luego se la dejó actuar mediante su propia energía inherente, y que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en armonía con leyes fijas en las que Dios mismo no puede intervenir. Esta es una ciencia falsa y no está respaldada por la palabra de Dios. La naturaleza es la sierva de su creador. Dios no anula sus leyes ni tampoco obra contrariándolas. Las usa continuamente como sus instrumentos. La naturaleza testigua de una inteligencia, una presencia y una energía activa que obra dentro de sus leyes y mediante ellas. Existe en la naturaleza la acción continua del Padre y del Hijo. Cristo dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es un sentido apreciar lo estético a nuestra manera sin el gran artista. Es una falta indagar la verdad alrededor del mundo sin tener la fuente de la verdad. Es por ello que nosotros requerimos cada vez más, en todo aspecto, de la presencia de Dios en nuestras vidas. De manera muy sencilla esta expresión: la educación artística y científica. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.